Oye, perdona, no se puede grabar aquí dentro, si quieres. Mira, yo, estando en casa, me incorporé a las guerrillas en 1946. Y en el 47 a mi padre pues lo detienen. Mi padre en aquellos momentos, él estaba en casa haciendo una vida normal. Venía del campo, de unas viñas, que por cierto un tío mío le había avisado que viniera por él, porque vio una conversación de la Guardia Civil. Y él dice, yo como no he hecho nada a mí, ¿qué me van a hacer? Y a la llegada, a la entrada de la aldea, lo estaba la Guardia Civil esperándolos. Y lo cogieron, lo detuvieron y de allí lo llevaron a Santa Cruz de Moya. Y al día siguiente, pues continúa a Valencia. Y lo llevaron al cuartel de Arrancapinos el 16, que es cuando lo detienen, y el 19 y aparece muerto. Por asfixia, que ellos dicen, ¿no? Lo tienen desde el día 19 hasta el día 24. Y el día 24 es cuando va y los meten en la fosa. El primero. De 4 creo que está el primero. Es una tradición muy arraigada en el pueblo español, sobre todo en el valenciano, en el que a estas fechas pues siempre se viene a visitar a los desaparecidos. Bueno, es simple como todo. Está enterrado en el cementerio civil en una fosa que es el bloque 3 y letra F. Entonces, él es el primero que está enterrado, una vez que se hace, el primero que está enterrado, y por encima de él ha habido 4. Enterrado siempre está el recuerdo, está presente la fecha, está presente el sitio donde yacen. Que no tienen derecho de hacer esas cosas, cuanto ni más en nuestro caso, que se lo llevaron, nos enteramos a los 8 días o 10, yo tenía 6 años entonces. Lo que no hay derecho de que no nos dejen ni recoger los restos. Ahora, yo era muy pequeña, las movidas que había de las molestias de la Guardia Civil, cuando nos avisaron que nos dijeron que se había ahorcado con eso de las albarcas, o sea que eso, que nunca nos lo creímos, por supuesto, pero que es que no tiene sentido y que ahora que por fin sabemos dónde está enterrado y que no nos dejen recoger los restos y podemos llevar o a donde está mi madre, o aunque a mí personalmente me gustaría llevarlo al pueblo. Tengo a mi marido, tengo a mis suegros, tengo a mi padre y tengo a mis cuñados, o sea que tengo mucha gente aquí. Y no es que venga solamente este día, que venimos durante el año, venimos muchas veces, no precisamente hoy, pero hoy es un día muy... Es triste. Es muy triste. Es triste. Aparte hoy es el día de ellos y te entristece más. Sí, porque son seres muy queridos y los tienes ahí, que faltan, que no te hace la falta.